Hola a todos. Muy bien, feliz lunes. Sé que tenemos una tarde ocupada para todos, así que vamos a tratar de responder tantas preguntas como sea posible. Dos puntos para comenzar esta mañana. En la Casa Blanca dimos a conocer hojas de datos para los estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, para hablar de la necesidad de aprobar el plan de trabajo para Estados Unidos para mejorar infraestructura, generar empleos y desarrollar la economía. En las pantallas verán algunas de las necesidades y la diferencia tangible resultante de este plan para mejorar las vidas de los estadounidenses. Pueden ver aquí de 2010 a 2020, Florida tuvo 22 eventos climatológicos severos que costaron 22 mil millones de dólares. El presidente ha pedido fondos para mejorar la resiliencia en diferentes regiones del país. Este es uno de los ejemplos. En Michigan hay más de 1.200 puentes y 73 vías que están dañadas que se pueden beneficiar de los fondos, incluyendo 115 mil millones para mejorar carreteras y puentes. En Dakota del Sur, el 13% de los residentes no tienen acceso a banda ancha de Internet. Es algo que queremos mejorar y hay 100 mil millones para asignarlos a esto. Y en Nevada, finalmente, 243 mil personas pasan más del 20% de su ingreso en arrendamiento. Una razón por la que el presidente propone para invertir la oferta de viviendas. Este es el desglose estado por estado. Aquí se identifican las necesidades en los estados y cómo este plan puede beneficiar. Hay diferentes tipos de fondos para infraestructura que habrá que trabajar con el Congreso a medida que las discusiones avancen. También quiero destacar un avance significativo para los trabajadores en la industria automotriz. Este fin de semana, entre sábado y domingo, un elemento crucial del plan del presidente que incluía un incremento en el número de vehículos eléctricos y baterías construidos en Estados Unidos. Necesitamos una base diversificada para el suministro de baterías para poder atender la demanda global de estos vehículos y componentes. Y el avenimiento que se logró en el fin de semana facilita la innovación y es un paso positivo para desarrollar confianza en la confiabilidad de los proveedores de la industria automotriz de Estados Unidos. Buena noticia para muchos en el país, incluyendo gente de Georgia y de otros estados afectados por este punto. Dicho esto, Alex, en cuanto al ataque contra la instalación nuclear en Irán, hay preocupación en la Casa Blanca que esto pueda descarrilar las conversaciones con Irán y ha habido algún esfuerzo del Ejecutivo de, a través de intermediarios, acercarse a Teherán para que Irán sepa que Estados Unidos no estuvo involucrado en esto. Hemos visto los reportes del incidente en estas instalaciones. Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera. No tenemos nada que añadir a las especulaciones sobre las causas o el impacto, pero nos estamos concentrando en las discusiones que esperamos que continúen este miércoles en Indiana. Esto ocurrió la semana pasada. Esperamos que las conversaciones sean difíciles y prolongadas. No ha habido un cambio de participación. Y en cuanto a la cumbre de semiconductores, ¿hay algunas medidas que pueda tomar el gobierno federal para enfrentar la escasez de semiconductores? ¿O es esto algo que se puede resolver solo con fondos adicionales? Si el presidente considera que esto es un tema de seguridad nacional, ciertamente. Y debo decir que hay una serie de medidas que podemos tomar como gobierno federal. Pensamos que tiene que haber un enfoque holístico del gobierno en el corto plazo, trabajar con la industria, como se evidencia en las reuniones que tendrán lugar esta tarde con nuestros aliados internacionales para ver que las empresas estén operando de manera pareja, compitiendo de manera pareja. Eh, Esto es algo en lo que pensamos que el gobierno federal puede intervenir y le estamos pidiendo al Congreso que invierta 50 mil millones de dólares en manufactura.
Y también estamos pidiendo fondos adicionales. También ha habido iniciativas bipartidistas para invertir en la Fundación Nacional de Ciencias, para crear un directorio de tecnología para trabajar en el área de semiconductores para incrementar nuestra competitividad. Nuestra perspectiva es que esto es algo en lo que tenemos que trabajar estrechamente con la industria, con el Congreso. Demócratas y republicanos hay acuerdos sobre este tema. Es un asunto que impacta a industrias del país para ver cómo podemos evitar que haya escasez en el futuro. En cuanto a este tema y soluciones a corto plazo, ha habido conversaciones con fabricantes, por ejemplo con Samsung, para darle prioridad a las órdenes para los fabricantes de autos en Estados Unidos, o alguna vía de regulación para incrementar los suministros para los fabricantes de autos. Hay algo que pueden hacer de inmediato. Una razón por la que el presidente está teniendo estas reuniones hoy es para escuchar directamente de empresas sobre lo que les ayudará más en este momento. Esto ha tenido impacto en múltiples industrias del país. Esta es una reunión de la que no esperamos que salga una decisión. Es parte de una interacción continua para lidiar con este asunto en el corto y mediano plazo. En cuanto a inmigración, entendemos que hubo un acuerdo con México y Guatemala para colocar más efectivos militares en la frontera. Entendemos que la vicepresidenta pudo lograr estos acuerdos. No hemos visto las cifras, pero ¿cuándo se concretaron estos acuerdos y qué es lo que implica este plan? Ha habido una serie de conversaciones bilaterales entre nuestros líderes y los gobiernos regionales, México, Honduras y Guatemala. A través de esas conversaciones hubo un compromiso de incrementar la seguridad fronteriza. México tomó la decisión de mantener 10.000 efectivos militares en la frontera sur, lo que resulta en un aumento en el número de aprehensiones de migrantes. Guatemala desplegó 1.300 policías en su frontera con Honduras para establecer puntos de control. Honduras incrementó su presencia policial para dispersar un considerable grupo de migrantes. Como en todas las conversaciones diplomáticas, todo esto se hizo a múltiples niveles y, como saben, tenemos un emisario en la región, Roberta Jacobson, donde estuvo trabajando en esto para lidiar con esto en la región, las medidas que se podían tomar para reducir el número de migrantes que vienen a través de la frontera Estados Unidos-México. ¿Son estos acuerdos recientes de las últimas semanas? Podría decirse, pero también debo añadir que con frecuencia estas conversaciones eh, son de larga data a distintos niveles del gobierno, tanto aquí como en esos países. ¿Y hay algún plan para detener a estos migrantes que vienen a la frontera o están en camino a Estados Unidos? ¿Hay algún plan para detenerlos allí? ¿Cómo va a funcionar esto? Tendrían que hablar con estos países sobre sus planes particulares. Creo que el objetivo es que sea más difícil hacer el viaje y cruzar las fronteras. En Minnesota hubo otro incidente que resultó en la muerte de un muchacho afroestadounidense a manos de un policía. La Casa Blanca o el gobierno federal han ofrecido recursos. Esto ocurre en momentos en que el juicio a Chauvin está en marcha. ¿Hay algún plan federal de qué hacer cuando el proceso llegue a su conclusión, sea cual sea el resultado? El presidente prometió como candidato la formación de una comisión policial, pero ahora dicen que no será en este momento. Eh, Pareciera que es más importante que nunca lidiar con la interacción entre policías y la comunidad. Si no puedo responder a todas sus preguntas, déjeme saber, haré lo posible. Estamos muy entristecidos por la pérdida de una vida a manos de un policía en Minnesota. El presidente fue informado. Él hablará de esto al respecto cuando comience la reunión sobre los semiconductores.
Ustedes hablan de qué piensa él. También estamos en contacto con el gobernador, el alcalde y las autoridades policiales locales. Esto es un recordatorio del dolor, la rabia, el trauma y el cansancio que hay en muchas comunidades del país, como hemos visto, cuando estos incidentes se siguen suscitando a escasas millas unos de otros. En cuanto a la comisión policial, hemos estado en contacto estrecho en los últimos meses durante la transición con activistas, con autoridades policiales, sobre qué sería lo más efectivo en lo adelante. Y como dijo la doctora Rice, hemos tomado una decisión en coordinación que la mejor camina es trabajar en la legislación George Floyd, que contempla muchos de los cambios y reformas necesarios que quisiéramos ver puestas en práctica. Esta fue la decisión colectiva. ¿Y será este un retraso o piensan que esto no va a seguir adelante? Esperamos que el enfoque se mantenga en la vía legislativa y no en la comisión policial. Usted mencionaba que el énfasis ahora está en aprobar el proyecto de ley George Floyd. El presidente habló de esto desde hace un mes. No hemos visto ninguna gestión pública del gobierno, al menos en este sentido. ¿Cuándo esperamos ver que este tema pasa a un punto más alto de las prioridades? Es muy importante para nosotros y el presidente se va a referir a la igualdad racial. Queremos poner en práctica reformas necesarias desde hace mucho tiempo. Es una prioridad para él y él quiere seguir conversando de esto con miembros del Congreso. Él piensa que hay un camino, que esta legislación ofrece una vía y ciertamente va a utilizar el poder de su presidencia para avanzar. Varios grupos se han pronunciado contra esta comisión. Hay otras recomendaciones para la Casa Blanca cuando tratan de presionar al Congreso y al Senado para que actúen sobre esto. Estamos en estrecho contacto con ellos. Y debo decir más específicamente que hemos estado en contacto con múltiples grupos, incluyendo el Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, con expertos, y el consenso de todos estos grupos es que hay que concentrarse en aprobar la legislación George Floyd. Es una prioridad, así que estamos trabajando colectivamente para eso. Hay cosas en las que estamos trabajando en conjunto que son posibles. Algunas cosas son a través de órdenes ejecutivas y seguimos comunicándonos buscando la vía más efectiva. El presidente tendrá esta reunión bipartidista hoy, pero ¿cuál es su mensaje a los republicanos en el Congreso que se muestran escépticos sobre el interés de la Casa Blanca de negociar? Debo decir que el presidente ha tenido reuniones sobre infraestructura, reuniones bipartidistas o la reunión de hoy. No le dedicaríamos tiempo si no hubiera un interés real en este tema, en escuchar ideas y en avanzar de manera bipartidista. ¿Está él dispuesto a negociar sobre el monto? Así es, él quiere escuchar sus ideas y su objetivo es buscar un camino para que podamos modernizar la infraestructura del país para poder competir con China. Él ha propuesto cómo costear el plan, que le parece que es la forma responsable de actuar, y espera que vengan con ideas. Se hablaba de 7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca almacenadas. ¿Está considerando el presidente enviar más de estas vacunas a otros países? No tengo nada que adelantar en cuanto a compartir esta reserva. Puedo decir que no queremos que esa reserva expire. Obviamente no tenemos control sobre el proceso de aprobación de la FDA. No tengo nada que añadir en este momento. Pero va a expirar. Voy a verificar, Josh, a ver si podemos decirles más. AstraZeneca también les puede dar más detalles. Eh, Aparte de los préstamos, se han enviado algunas de estas
vacunas al exterior, ha habido ventas o exportaciones. Creo que tendrían que preguntar por los contratos. Hemos hablado antes de esto. Hay una obligación bajo ciertos contratos y ciertos compromisos en estos contratos con el gobierno, incluyendo la ley de producción para la defensa, que ha sido invocada, pero yo le remitiría a las empresas. Usted hablaba de Roberta Jacobson. ¿Por qué decidió ella separarse de sus funciones? Y es cierto que estarían considerando a Cindy McCain para su posición. Siempre fue la intención de la embajadora Jacobson quedarse en este puesto por unos 100 días. Ella ha cumplido múltiples funciones diplomáticas en el mundo. Ha sido secretaria adjunta durante muchos años. Ella se está jubilando. Ella ha prestado su servicio a la nación. Ella se ofreció para colaborar durante un tiempo. Durante ese periodo nombró a Ricardo Zúñiga, quien ha tenido un trabajo muy activo en el hemisferio occidental. Seguirá trabajando en eso. Se le ha pedido a la vicepresidenta que tenga una función más prominente en las conversaciones con los países del Triángulo Norte, hablar de su papel allí y la senda a seguir. Así que hay múltiples funcionarios haciendo este trabajo. Fue una fortuna contar con la experiencia de la embajadora Jacobson por este tiempo. Hay un proceso en marcha para el nombramiento de embajadores. Sé que hay mucho interés en saber más. El proceso está en marcha. El presidente no ha decidido sobre la mayoría de sus nombramientos para embajadores. El presidente Biden ha dejado en claro que entre sus prioridades con el plan es de generar empleos y reconstruir la economía. Pero varios expertos dicen que esto ya está ocurriendo. Así que esta perspectiva cambia las prioridades del presidente y deja más espacio para las negociaciones en algunas áreas. ¿Piensa que no necesitemos tantos empleos? Bueno, el motivo fundamental del plan es generar empleos y ahora dicen que esto ya está ocurriendo. Eh, ¿Van a hacer recortes en algunos de estos puntos? Ya que ya estamos viendo avances. Yo veo 60 Minutes regularmente, no vi todo el episodio, no sé el contexto de sus observaciones, pero debo decir que parte de lo que sienten los economistas es que seguimos estando a la saga, que hay que hacer más. Si ustedes ven el último reporte de empleos, todavía tenemos un déficit de 8 millones 400 mil empleos. Hay que poner al país a trabajar. Hay partes de la población estadounidense con altos niveles de desempleo, entre afroestadounidenses, latinos, asiáticos, que tenemos que encarar. Ciertamente este es un plan para generar empleos, de allí su nombre, pero también ayuda a modernizar, a invertir en nuestra infraestructura nacional y hacerlo para que podamos competir en el largo plazo y podamos tener empleos en el futuro. Hay múltiples objetivos de este plan, pero ciertamente pensamos que hay más trabajo que hacer para poner más estadounidenses a trabajar. No hemos salido de eso todavía. Y en cuanto al desglose estado por estado, ¿puede decirnos cómo se desarrolló este proceso? ¿Quién preparó este reporte estado por estado y cuáles fueron los parámetros asignados para evaluar cada estado? Esto lo hizo un grupo de gente brillante de nuestro equipo económico que probablemente ustedes no conocerían, pero ellos trabajaron para identificar cuáles son las necesidades de cada estado. No les puedo hablar del proceso en detalle, pero fueron funcionarios estatales o autoridades locales que decidieron. Voy a verificar a ver qué más le puedo decir de este proceso. Usted hablaba de pagar por el plan de infraestructura. El presidente considera que la forma de hacer esto es aumentando los impuestos, aunque los republicanos piensan que esto es una línea roja. Todo está sujeto a negociación, pero el hacer que las corporaciones contribuyan de manera justa, elevar las tasas y dejándolas todavía más bajas de lo que fueron en el pasado,
A diferencia de unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente considera que esta es una forma apropiada y efectiva de costear este paquete. Hay otras propuestas que se han presentado, incluyendo eh, recargos a usuarios, pero el presidente no considera que este plan debe ser costeado por el pueblo estadounidense, pero quiere escuchar ideas de republicanos y demócratas. El senador George Cornyn decía que los mensajes de Joe Biden por Twitter eran extremadamente convencionales y dudaba de si él estaba realmente a cargo. ¿Alguna reacción? Puedo confirmar que el presidente de los Estados Unidos no se dedica a enviar mensajes de tweets sobre teorías de conspiración, sino a trabajar para el pueblo estadounidense. En cuanto a los impuestos corporativos, el senador Manchin dice que él aceptaría un aumento hasta 25%. ¿Han hablado el presidente o el secretario Buttigieg con el senador Manchin? Tenemos contactos regulares con múltiples funcionarios, representantes, senadores. No tengo una lectura específica de interacciones con el senador Manchin, él les puede hablar de eso. Pero ciertamente es alentador que el senador Manchin esté dispuesto a aceptar un aumento de los impuestos corporativos para sufragar una inversión histórica en la infraestructura del país y crear empleos. El presidente ansiosamente quiere escuchar ideas y propuestas sobre cómo se puede sufragar este plan. Su enfoque primordial está en invertir, en generar empleos, en poner de nuevo a trabajar a los millones de hombres y mujeres que no tienen educación universitaria, hacer todo lo posible para competir con China. Hay desacuerdos sobre cómo pagar por esto, podemos discutirlo. Parece haber una considerable movilización de fuerzas terrestres de Rusia en la frontera con Ucrania. ¿Qué están dispuestos a hacer en este sentido? Primero que nada, déjeme decirle que nos preocupa, como he dicho en el pasado, pero ciertamente hemos estado observando durante el fin de semana la creciente agresión de fuerzas rusas en la frontera. El secretario Blinken y el secretario Austin están en Bruselas hablando con sus contrapartes de la OTAN y seguramente este será un tema de discusión. También seguimos en contacto con autoridades ucranianas a múltiples niveles, pero no me voy a adelantar a esas conversaciones. En cuanto a reforma policial, usted mencionó el viernes que el presidente se reuniría mañana para hablar de la reforma. Van a tocar múltiples temas. El propósito primordial, desde nuestra perspectiva, es hablar del plan de empleo para Estados Unidos y cómo avanzar, pero como es siempre el caso, habrá múltiples temas que se van a discutir en la reunión. 10 minutos más. ¿Cuándo anunciará el presidente el plan para las familias estadounidenses? Eh, ¿Cuándo se va a hacer permanente el tema de los desgravámenes fiscales por hijos? El presidente considera que hay un enorme beneficio asociado con estos créditos por hijos, por eso los incorporó en el plan de rescate para Estados Unidos, porque él piensa que es importante, que es vital que las millones de mujeres desempleadas puedan volver al mercado laboral. Queremos escuchar más de este plan en las próximas semanas, pero no tengo una fecha específica que darles. No tengo nada que adelantar sobre el plan de familias para de Estados Unidos, salvo reiterar que el presidente considera que los desgravámenes por hijos son una forma de ayudar a las familias, especialmente a las madres trabajadoras que están tratando de salir adelante. Hicimos una pregunta hace como un mes sobre el tema de Mississippi, que están enfrentando problemas, pero no solamente Mississippi, Mississippi, Ohio, Oklahoma, donde tienen tasas bajas de vacunación. Hemos hablado un poco de esto antes.
sobre las medidas preliminares. La Casa Blanca ha estado en contacto con estos gobernadores y ver qué se puede hacer, porque esto afecta la inmunidad y las metas de la Casa Blanca de suministrar estas vacunas. Hay múltiples cosas que hemos hecho en las últimas semanas, incluyendo el lanzar los cuerpos comunitarios para llevar información fidedigna a las comunidades locales. Estamos trabajando con más de 4.000 organizaciones de todo el país, incluyendo en muchos estados que usted menciona. Estamos invirtiendo $3.000 millones en organizaciones comunitarias para generar confianza en las vacunas en las zonas más afectadas. Muchas veces la gente piensa que son comunidades negras y morenas y no necesariamente es así. Hay comunidades de blancos, evangélicos, múltiples comunidades. Y nos parece que lo más efectivo es trabajar con organizaciones locales. Estas organizaciones de fe, de salud, líderes cívicos y otros que puedan llevar este mensaje hasta el fondo de las comunidades. También hemos tenido a muchos miembros de nuestro equipo del COVID, desde el doctor Fauci y la doctora Collins, participando, por ejemplo, en múltiples reuniones. El doctor Collins estuvo en el 700 Club. La doctora Núñez se reunió con líderes de fe. También estamos estudiando anuncio de servicio público, publicidad en NASCAR y demás, para comunicarnos directamente con comunidades conservadoras. No seremos siempre los mejores mensajeros, pero queremos llegar a la gente y empoderar organizaciones locales. La Casa Blanca apoya el que los estados abran centros de vacunación para administrar vacunas antes de que las mismas expiren. Los estados tienen sus propios planes y siempre hablamos de cómo distribuir las vacunas de la manera más equitativa posible y efectiva y eficiente posible. Ningún estado está vacunado al 100%, según sabemos. Así que queremos seguir trabajando con ellos para llegar a las comunidades más afectadas. ¿Por qué el presidente Biden no ha firmado una orden ejecutiva poniéndole fin a las políticas migratorias del expresidente Trump? Él mantiene su compromiso, no tengo una fecha sobre la firma de los documentos. Se ha mencionado la equidad como la razón por la que la Casa Blanca tomó decisiones sobre las vacunas en Michigan, sobre el número de vacunadores y demás. Es importante entender cómo encaramos la distribución de vacunas, como lo hemos hecho desde el comienzo. Esto se hace dándole prioridad a la equidad, trabajando con la población adulta de los estados. No tenemos preferencias con amigos. Buscamos la forma más efectiva y equitativa en todo el país. También hubo un anuncio durante la transición que no íbamos a retener el suministro, sino que se iba a distribuir lo antes posible. Por eso nos enfocamos en trabajar con estados como Michigan para incrementar las pruebas, los rastreos, la distribución de terapias, áreas en las que tenemos la capacidad de brindar recursos adicionales, pero no hemos llegado al punto de retirar suministros de un estado para pasarlos a otros. Volviendo a las vacunas, la Casa Blanca tiene algo que ver con los mensajes pesimistas que han llegado a algunos estadounidenses que se muestran escépticos. Hay algo que vemos que el presidente, miembros del gabinete siguen usando mascarillas. ¿Habrá una vuelta a la normalidad o piensan que esto está teniendo algún efecto negativo? Veré si entendí su pregunta. Con la gente escéptica, la gente que no confía en el gobierno Biden. Bueno, reconocemos que no siempre somos los mejores mensajeros. Por eso trabajamos con organizaciones y grupos locales, porque sabemos que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris no siempre son las voces más idóneas en todas las comunidades. También pensamos que nuestro objetivo es modelar
normas de salvaguarda de la salud pública, uso de mascarillas, guardar distancia social, lavarse las manos, porque son la forma más efectiva de frenar la distribución, lo siento, la propagación de la pandemia. Creo, no sé si entiendo su pregunta. ¿Cómo llegar al balance entre ser un modelo de salud pública y contribuir al sentido de desasosiego, desesperanza entre gente que piensa que la vacuna no va a marcar diferencia? Creo que parte de lo que hacemos es dar información precisa sobre qué se puede hacer cuando se recibe la vacuna. Por eso el presidente dijo en un discurso al país que cuando la gente tiene la vacuna a su disposición y se vacuna, se pueden volver a hacer asados en casa, eh, reuniones. Los CDC indican que si ustedes y sus vecinos están vacunados, se pueden reunir para cenar. Esta es una pandemia. No pensamos que es fácil, esto va a requerir muchos sacrificios, pero al mismo tiempo queremos dar guías claras a la población sobre qué pueden hacer una vez que reciban la vacuna. Thank you very much, Jen. To East Asia question, if I may. On John Kerry's visit to potentially En la visita de John Kerry a Shanghai, President Biden's expectation of that ¿qué espera el presidente Biden que se logre? to Shanghai. De la visita de John Kerry a Shanghai, él se va a concentrar en hablar del clima, cómo podemos trabajar con líderes en la región para poner bajo control la crisis climática. Summit, according to Pero hable con el Departamento de Estado. Korea Economic Según la prensa surcoreana, watchers say following this observadores de la industria piensan que después de las reuniones en la Casa Blanca, decision on this new US factory soon Seúl podría verse obligado a tomar decisiones sobre plantas en Estados Unidos the dire shortage of such chips in the United States. y lidiar con el problema de la escasez de semiconductores. Después de la reunión daremos a conocer una sinopsis, pero el objetivo es consultar con estos líderes empresariales sobre cómo atender la escasez. En cuanto a inmigración e Irán, el ministro de Exteriores ha jurado venganza contra Israel por el supuesto ataque a sus instalaciones. Israel no lo ha desmentido. ¿Cuánto le preocupa a la Casa Blanca que las acciones de un aliado puedan descarrilar esfuerzos de la Casa Blanca para que Irán vuelva a cumplir con lo acordado? Creo que respondí a esto antes, pero voy a intentar de nuevo. Bueno, hemos visto los reportes, no tenemos nada que añadir sobre las causas o responsabilidades. Nos concentramos en la vía diplomática. Nada indica que las conversaciones que continúan el miércoles hayan cambiado. Pero ¿les preocupa que las acciones de un aliado puedan descarrilar? Creo que le respondí a su pregunta. No siento que haya respondido. Le he respondido dos veces. El secretario de Estado, él dijo que habría consecuencias si continuaba la escalada en la frontera. ¿Cuáles serían esas opciones? ¿Y a qué punto esto requeriría que el presidente se acercara a Vladimir Putin? Lo que hemos dicho es que hay consecuencias visibles y no visibles. No voy a abrir el abanico de opciones. Cuando haya un anuncio lo haremos y lo compartiremos. Y sobre inmigración, en referencia a la militarización de las fronteras en Centroamérica, la Casa Blanca tiene preocupación considerando el alto número de niños haciendo el viaje que tengan ahora un mayor riesgo porque están lidiando con soldados en lugar de trabajadores sociales. El objetivo es disuadir el viaje. Por eso hay conversaciones con estos países y por eso se habla de incrementar la capacidad policial en las fronteras. Pero esta militarización no les preocupa. Son sus palabras, no las mías. Trabajamos para incrementar la labor de las autoridades en la frontera
para disuadir este viaje tan peligroso que ha cobrado tantas vidas. Creo que tenemos una reunión. No tengo nada que adelantar sobre esto. Gracias a todos.